Si alguien te ha dicho que el ajedrez es difícil, que necesitas mucho tiempo para aprender, mira este vídeo porque cuando termine ya podrás jugar una partida. Bienvenido amigo Luisón a un nuevo vídeo de este videojuego llamado Ajedrez. Y digo esto porque es posible que llegues por primera vez a este canal, este es el primer vídeo del canal y digas, pero ¿cómo que a un nuevo vídeo de este videojuego llamado Ajedrez? Vale, eso es lo que digo siempre en los vídeos que llevo ya años grabando en mi canal principal, donde no enseño desde cero como aquí, pero luego le puedes echar un vistazo, tienes el link en la descripción, pero vamos con este vídeo donde te voy a enseñar a jugar al ajedrez desde cero, desde lo elemental. Hay que saber, bueno, te voy a contar las cosas más básicas, como que se juega en un tablero y estarás pensando, pero hombre, eso ya lo sé. Bueno, ahí estás viendo el tablero, 64 casillas blancas y negras tradicionalmente, aunque ahí las estamos viendo rojas, oscuras y claras, que nos entendemos mejor. 64 casillas y cada bando juega con 8 peones, como estamos viendo en, en el tablero, 8 peones por bando. Cada bando tiene 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, un rey y una dama. Hablaremos durante estos vídeos de casillas, cada casilla, cada cuadrito lo llamamos escaque, normalmente lo llamamos casilla, y hablamos de columnas cuando nos referimos al conjunto de casillas verticales, lo llamamos columnas. Vemos que cada columna tiene una letrita, por ejemplo, esta sería la columna A, esta sería la columna B, esta sería la columna C, esta sería la columna D, vemos que hay letras desde la A hasta la H, y cada fila, porque la sucesión, el conjunto de casillas horizontales, lo llamamos fila. Es importante ir familiarizándonos con un lenguaje que vamos a ir usando constantemente en estos vídeos. Pues bien, cada casilla tiene un nombre, en realidad, una coordenada. Se nombra primero la letra y después el número. Por ejemplo, esta sería B3 porque unimos la letra B con la columna B con la fila 3, sería B3, esta sería D5, esta sería F6, es decir, es fácil de entender los que hayáis jugado a los barquitos, además lo tenéis súper fácil. Pues bien, así que ya tenemos incluso un poquito de lenguaje de ajedrez y alguien te había dicho que esto era difícil. Bueno, pues esto va a ser más fácil de lo que piensa. ¿Cómo se sitúan las piezas? ¿Cuáles son las piezas? Ya las hemos nombrado. ¿Cómo se sitúan? Ahí lo estamos viendo. El tablero es importante que sepamos que siempre cada jugador, cuando tienes delante el tablero, tienes una casilla blanca a tu derecha. La casilla A8 es la casilla que tiene el negro a su derecha, la casilla H1 es la que tiene el blanco a su derecha, una casilla blanca. Y hay quien tiene duda, el rey es el de la crucecita arriba, a veces hay gente que se confunde con rey y dama, y la dama siempre se sitúa en su color. Es decir, la dama negra va en una casilla negra, la dama blanca va en una casilla blanca. O también una regla para no confundirse, la dama siempre va en la columna D de dama y el rey va en la columna E del rey, por ejemplo. Bueno, sabemos ya cómo situar las piezas, qué piezas existen, cómo colocarlas. Vamos a hablar de cómo mueven las piezas. Pues vamos ya con los movimientos de la pieza, comenzando con la torre. La torre mueve en línea recta, hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo. Puede elegir a qué casilla ir, puede mover una o más casillas. Por lo tanto, la torre en esta posición podría, por ejemplo, venir aquí, de aquí podría venir aquí. Claro que en ajedrez hay que esperar a que mueva el rival, pero es importante saber un detalle importantísimo. Si en la trayectoria de la torre hay una pieza de su propio bando, por ejemplo en este caso un caballo, no puede saltarla ni puede capturarla.
se tendría que quedar en esta posición, como mucho, podría mover hasta aquí, o menos jugadas, ¿no? Si está aquí, podría venir aquí, pero puede mover tantas casillas, pero no tiene la capacidad de saltar. Y si en su recorrido encuentra una pieza enemiga, tampoco puede saltarla, pero sí que puede capturarla. Es decir, se sitúa en la casilla donde estaba esa pieza y esa pieza desaparece, esa pieza sale del tablero, la pieza enemiga. El alfil mueve en diagonal tantas casillas como quiera, pero en este caso mueve en diagonal. Al principio de la partida, cada bando tiene un alfil que mueve por casilla blanca y otro que mueve por casillas negras, y ese es su destino para toda la partida. Ningún alfil puede salir de las casillas por las que empieza moviéndose. Al igual que la torre, si encuentra en su trayectoria una pieza de su mismo bando, no puede saltarla, no puede capturarla. Bueno, podría moverse, por ejemplo, aquí, pero no podría saltarla. Y si encuentra una pieza enemiga, tampoco puede saltarla, pero sí puede capturarla. Es decir, ocupar la casilla donde se encuentra esa pieza, y esa pieza sale del tablero. Así que hemos visto la torre en línea recta, el alfil en diagonal, y la dama, que es la pieza más poderosa en ajedrez, es una mezcla de torre y alfil en cuanto a movimiento se refiere. Es decir, puede mover tanto en línea recta como en diagonal tantas casillas como quiera moverse. Si en su trayectoria, pongamos que mueve aquí, si en su trayectoria encuentra una pieza de su mismo bando, no puede saltarla ni puede capturarla. La dama, por ejemplo, podría venir aquí. Si en su trayectoria encuentra una pieza enemiga, como hemos visto en ejemplos anteriores, sí que puede capturarla, es decir, situarse en la casilla donde está esa pieza, y la pieza enemiga sale del tablero. El rey mueve también en todas direcciones, pero solo una casilla. La dama veíamos que movía en todas direcciones, pero todas las casillas que quisiera. El rey es la figura, es la pieza más importante, como vamos a ver, ahora vamos a ver por qué. Mueve un pasito en cualquier dirección. Cuidado, no puede ponerse voluntariamente, no puede situarse en una casilla que esté amenazada por piezas enemigas. Si no puede moverse no puede saltar lógicamente ninguna pieza, no puede capturar una pieza propia, pero sí puede capturar una pieza enemiga. Lo que no puede, por ejemplo, el rey no podría situarse en esta casilla o en esta, porque son casillas amenazadas por el alfil. Es decir, voluntariamente no puedo situarme en una casilla que está amenazada por alguna pieza del rival, pero puedo capturar de la misma manera que hacen las otras piezas, situándome donde está la pieza enemiga y sacándola del tablero. El caballo tiene un movimiento especial, no es en línea recta, mueve en forma de L, se suele decir, es decir, mueve dos casillas en línea recta y una hacia un lado. Dos casillas hacia el frente y una hacia el lado. Y ese movimiento en forma de L, ahí está moviendo a las casillas a las que podría moverse este caballo, podría ir a esas casillas que quedan marcadas. Es decir, dos casillas en línea recta y una hacia un lado. Dos rectos y una hacia un lado, o en forma de L, que dicen algunos. Otros lo describen como una casilla en línea recta y una en diagonal. También es buena manera para definir que el caballo puede venir aquí. El caballo tiene la posibilidad de saltar por otras piezas. Por ejemplo, el caballo podría saltar la torre y venir a esta casilla. Es decir, se ha desplazado en forma de L y da igual que haya una pieza tanto propia como una pieza enemiga. El caballo tiene esa capacidad de saltar y el caballo captura, como hemos visto que hacen las otras piezas, situándose en la casilla donde está la pieza enemiga, y la pieza enemiga sale del tablero. Por último, nos quedan los peones. Los peones mueven pasito a pasito en línea recta. Así que, por ejemplo, vamos a ver, este mueve aquí, este mueve aquí, este mueve aquí, este mueve aquí. Pero cuidado, porque el peón no captura de la misma manera que mueve. Cuando el peón tiene otra pieza enfrente, en la casilla que hay justo delante, tanto si es una pieza propia como si es una pieza enemiga, no puede moverse, se dice que está bloqueado. No captura de la misma manera que mueve, sino que captura en diagonal. Por ejemplo, un pasito en diagonal. Si este peón viene a esta casilla, este puede capturarlo. Capturan
hacia el frente en diagonal. Por lo tanto, cada peón, por ejemplo, este podría capturar así. Si yo muevo este aquí, este podría capturarme. Así que cada peón puede, por ejemplo, el peón que hay aquí, podría capturar a una pieza enemiga si esa pieza viene a la casilla E3 o a la casilla G3. Esas son las casillas que controla de alguna manera el peón porque puede moverse, el peón puede capturar a un pasito en diagonal. Así que el peón tiene una facultad importante y es que cuando todavía un peón no se ha movido, cuando está en su casilla de origen, al moverse por primera vez el peón, puede elegir entre dar un paso o dos. Es decir, normalmente el peón va a dar un paso, va a avanzar de pasito en pasito, pero cuando todavía no se ha movido, cualquiera de estos peones, por ejemplo el peón de H2, puede elegir en este momento entre ir a H3 o a H4. Jugar H4 en este momento es una jugada legal. Luego ya después solo puedo avanzar de paso en paso. O si por cualquier cosa avanza este peón un paso, luego ya solo puedo darle un paso. Cuando todavía no he movido un peón y lo muevo por primera vez, cualquiera de los peones, lo puedo hacer con todos los peones, elijo entre darle un paso o dos pasos. Y luego finalmente hay que destacar una cualidad que tienen los peones. Por ejemplo, este peón captura así, este podría capturar ahora este. Pero quiero explicar una cualidad, digamos, que tienen los peones. Vamos a ver, cuando llegan al final del tablero. Este peón, si llega al final del tablero, al final de su recorrido, se puede convertir en la pieza que uno quiera. Eliges la pieza que quieras, menos un rey, que solo puede haber uno, no puedes coronar rey, no puedes promocionar un rey, o otro peón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este peón llega al final y tú eliges si quieres un alfil. Normalmente pedimos una dama, porque es la pieza más poderosa. Y da igual si hay otra dama, puede haber más de una dama en el tablero. Eso es importante. Pero, por ejemplo, ahí la he convertido en una dama. Importantísimo cuando el peón llega al final de su recorrido. Y hay otra regla que mucha gente no conoce, es una regla un poquito más complicada, una manera de capturar que tiene el peón que se conoce como captura al paso. Cuando un peón mueve, lo hemos dicho, un peón que todavía no se ha movido, puede elegir entre dar un paso o dos pasos. Cuando un peón elige dar dos pasos, por ejemplo, esta jugada, y se sitúa al lado de un peón enemigo, este puede capturarlo de la misma manera que si hubiera dado solo un paso. Es decir, si las negras jugaran F6, está claro que, como hemos explicado antes, podría capturarlo así, dando un paso en diagonal, ¿verdad? Pues si da dos pasos, si por ejemplo en esta posición se juega F5, esta jugada, puede capturarlo al paso, es decir, así. Viene a ser como si en el momento en que este peón pasaba por la casilla F6 hacia F5 hemos dicho, dame lo que es mío, dame lo que es mío. Pues esa es la captura al paso y solo se puede realizar en el instante en que tu rival acaba de hacer esa jugada, ha movido dos pasos, importante dos pasos, si el peón viene de F6 a F5 y ha dado solo un paso no se puede capturar al paso, pero cuando el peón da dos pasos, en ese momento puedo realizar la captura al paso. Si hago otra jugada, ya luego después no se puede capturar al paso. La regla del enroque es la única jugada en ajedrez donde se pueden mover dos piezas a la vez. Y a lo mejor estás pensando, pero ¿cómo que dos piezas a la vez? ¿Eso cómo se puede hacer? Pues bien, es la jugada del enroque, se suele usar para llevar el rey a un lugar seguro. Como veremos más adelante, es una jugada importante que tratamos de hacer cuanto antes. Y consiste, por ejemplo, vamos aquí a ir haciendo jugadas, caballo aquí, el blanco saca este alfil. Consiste en mover dos pasos el rey hacia la torre y la torre dará dos pasos y ocupará la casilla F1 en este caso. Hay dos tipos de enroque corto o enroque largo, puesto que voy aquí a sacar las otras piezas para que veáis cómo sería el enroque largo. Por ejemplo,
En esta posición, el blanco puede realizar cualquiera de los dos enroques. Es decir, es un intercambio que se hace, una jugada en donde cooperan rey y torre. Importante, para realizar el enroque, el rey no puede estar en jaque, no puede estar amenazada por una pieza rival ninguna de las casillas por las que pasa el rey, si es corto estas casillas o si es largo alguna de estas casillas, y no se puede haber movido antes ni el rey ni la torre con la que realizamos el enroque. Es decir, aunque vuelvan a llegar a su posición inicial, si se han movido antes no se puede realizar el enroque. Y en el enroque el rey mueve 2 pasos y la torre viene al lado. Es una jugada diferente, es una jugada especial. El enroque largo sería así. El rey siempre da 2 pasos. En el caso del enroque largo, la torre tiene que moverse un poquito más. Si, por ejemplo, la casilla B1 estuviera amenazada por una pieza enemiga, se podría igualmente realizar el enroque. O si la torre está atacada, da igual, me puedo enrocar. La torre con la que voy a realizar el enroque. Pero si el rey está atacado, es decir, que está en jaque, que vamos a ver ahora mismo lo que es, si el rey está amenazado por una pieza rival, eso se llama jaque, estamos a punto de verlo, no se puede realizar el enroque. Con el rey atacado no puedo realizar el enroque. Llegó el momento de dejar claro qué es el jaque. El jaque es una jugada donde se amenaza el rey, donde una pieza apunta, amenaza al rey enemigo. Por ejemplo, en esta posición, si las blancas juegan torre A8, estarían atacando al rey de E8. Y cuando el rey está en jaque, tiene la obligación de solucionar ese jaque, de salir del jaque. Hay 3 maneras de salir del jaque. Una sería capturando la pieza que te está dando jaque. Esa podría ser una, no siempre es posible, pero es una de las maneras que hay de evitar un jaque. Por ejemplo, en esta posición yo podría jugar alfil por A8, me como la torre y he salido del jaque, ya no está mi rey en jaque. Otra sería interponer una pieza entre mi rey y la pieza que lo está atacando. Por ejemplo, podría jugar alfil de 8 y ya mi rey no está atacado, he salido del jaque. Y otra, la tercera posibilidad que podría existir, es mover el rey a una casilla donde pues no quede amenazado. Por ejemplo, en este caso, una de estas 3 casillas. Yo podría jugar ahí y seguiría la partida. He salido del jaque. Pero no puedo desatender el jaque. No puedo hacer otra jugada donde siga mi rey, permitiendo que mi rey siga atacado. Eso es fundamental. ¿Y qué ocurre cuando voy a hacer aquí una jugada para poner la posición que quiero? Cuando el rey está atacado y no tiene ninguna jugada para solucionarlo. Y voy a mostrar aquí un ejemplo. ¿Qué ocurre si en esta posición las blancas llevan su torre? Uy, perdón, que me están dando jaque. Que me estaban dando jaque a mí. Esto es un jaque. Pues yo tendría que mover, por ejemplo, aquí el rey. Y ahora el rival podría hacer cualquier jugada. Pero vamos a la cuestión. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, doy este jaque en esta posición? Estoy amenazando al rey. La torre que está dando jaque no puede ser capturada. No se puede poner ninguna pieza que entre el rey y la pieza que está atacándolo. Y el rey tampoco puede mover en esta posición, porque resulta que estas 2 casillas están amenazadas por mi propia torre. Y las otras 3 casillas a las que podría mover están atacadas por la otra torre que hay en A7. Por lo tanto, esto se llama jaque mate y acaba la partida. En este caso, las negras han perdido la partida porque se ha producido jaque mate. Es decir, cuando doy un jaque, amenazo al rey y no hay solución, el rey no puede salir del jaque, se ha producido el jaque mate. Las partidas no siempre acaban con jaque mate. Aparte de acabar con que uno de los bandos gana por jaque mate, la partida también puede acabar en empate. En tabla se llama en ajedrez el empate. Las tablas se pueden producir porque se llega a una situación en donde no hay material para ganar. Es decir, rey contra rey sería tablas, o rey y alfil
contra rey no hay posiciones de mate, o rey y caballo contra rey solo no hay posiciones de jaque mate, o porque se produzca 3 veces la misma posición, tablas por triple repetición de posiciones, o la regla de las 50 jugadas, que también nos lleva a las tablas, y se realizan 50 jugadas de cada bando, 50 jugadas blancas y 50 jugadas negras, sin que haya ningún movimiento de peón, ni se haya realizado ninguna captura, también puede ser tablas la partida, se puede decretar tablas la partida por la regla de las 50 jugadas. Y hay una regla muy importante que hay que conocer, que es la regla del ahogado. El rey ahogado que da tablas. Y esto puede parecer un poco injusto porque a veces se producen situaciones donde un bando tiene muchas piezas y el rival, el rey solo. Por ejemplo, vamos a verlo en el tablero. Aquí juegan las blancas. Las blancas podrían dar jaque mate, por ejemplo, con la jugada dama e7. La torre defiende a la dama, así que no puede ser capturada. El rey no puede ponerse voluntariamente en jaque. Y la dama controla, bueno, pues todas las casillas a las que podría ir ese rey, que además está atacado. Así que esto sería una posición de jaque mate y ganarían las blancas. Pero si el blanco, por error, pongamos que juega torre de 7 en esta posición, y ahora le toca mover a las negras, ¿qué jugada legal tiene? El negro no tiene ninguna jugada legal, porque a esta casilla no puede venirse porque la controla la torre, a esta casilla no puede venirse, la controla la torre y además la dama también, esta otra casilla también la controla la dama y la torre, y esta otra casilla la controla la dama. La torre tampoco puede capturarla porque está defendida por la dama, de manera que el negro no tiene una jugada legal que hacer. Y no es jaque mate porque no es jaque. El rey no está atacado. Así que esto es rey ahogado. A veces puede haber más piezas, pero que no puedan moverse. Peones bloqueados o piezas que no tengan capacidad de movimiento. Le toca a un bando. No tiene una jugada legal que hacer. Y no está en jaque. Es tabla, empate por rey ahogado. En el próximo vídeo iremos iniciándonos un poco más en el ajedrez, veremos los jaques mates más rápidos y más típicos que se pueden producir. Si te interesa el ajedrez, si quieres seguir aprendiendo, un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un abrazo amigo.